Hola personal. En la madrugada silenciosa de un octubre cualquiera, Elias Turner cruzaba sus campos con pasos firmes pero silenciosos, siguiendo un sonido que lo acompañaba desde hacía días. Un zumbido metálico, ajeno a toda lógica acústica, que parecía surgir del aire mismo. El cielo, despejado y helado, dejaba caer sobre la tierra una luz de luna que delineaba los contornos de su plantación madura. Elias, viudo desde hacía 3 años, vivía solo en una zona apartada del interior de Kansas. Nadie más presenció el instante en que una luz blanca cruzó el cielo como una cuchilla, cayendo detrás de una colina. El destello fue tan fuerte que le hizo entrecerrar los ojos y tiñó el horizonte con un azul antinatural. Elias no dudó. Tomó su linterna, encendió la vieja camioneta y condujo hasta el punto donde el resplandor había caído. Lo que encontró no se parecía a nada que hubiera visto. En el fondo de un valle, parcialmente cubierto de tierra, había un objeto oscuro, como una sombra sólida, sin bordes definidos. No reflejaba luz, la absorbía. Al acercarse, una fisura se abrió en su superficie con un leve temblor, y de su interior emergió una figura tambaleante. Cayó al suelo como si no pudiera sostenerse. Su silueta era femenina, aunque artificialmente perfecta, con una piel atravesada por filamentos de luz violeta que parecían venas bioluminiscentes. Sus ojos plateados lo observaron con una mezcla de miedo y cálculo. Estaba herida. Elias, movido por un impulso más instintivo que racional, la cargó en brazos. Su cuerpo era tan ligero que apenas sentía su peso. Durante el trayecto en la camioneta, la figura intentó comunicarse. Al principio, solo emitía sonidos que hacían vibrar los cristales, pero poco a poco articuló palabras comprensibles. «No me entregues, vendrán por mí». La voz era serena, aunque teñida de urgencia. Elias, desconcertado, no respondió. Pisó el acelerador y la llevó a su casa. Una vez allí, la acostó en una habitación de huéspedes e intentó detener la hemorragia, pero el líquido dorado que brotaba de su abdomen no reaccionaba como sangre humana. Entonces, con voz débil, murmuró: «Compartimento dorsal, esfera médica blanca». Elías comprendió que necesitaba algo que había quedado en la nave. Aunque dudó, la imagen de su rostro lo convenció. Volvió al lugar del impacto, donde la nave parecía haber cerrado todas sus aberturas. Al tocar la superficie, ésta reaccionó como si lo reconociera, revelando un compartimento donde reposaba una esfera translúcida que latía como un corazón. Al regresar, la esfera se activó por sí sola, liberando filamentos que se introdujeron en la herida, cerrándola como si tejieran desde dentro. Elías observaba en silencio. Aquello no era tecnología, era una forma de biología avanzada, tan lejana a la comprensión humana como lo son las estrellas al tacto. La figura despertó lentamente, se sentó en la cama y lo miró con una expresión indefinible. Dijo llamarse Renai, aunque aclaró que era un nombre adaptado para facilitar su pronunciación. Explicó que no había llegado por accidente. Su misión era medir un parámetro llamado índice de compatibilidad esencial, que evaluaba el entorno natural, la estructura biológica, los patrones sociales y el potencial de conflicto. Su mundo estaba muriendo lentamente. Buscaban planetas para trasladar su civilización, y la Tierra no solo era viable, era perfecta. Pero el mayor obstáculo no era la química ni la atmósfera. Era la naturaleza impredecible de la especie humana. En los días siguientes, Renai se movía con una mezcla de curiosidad meticulosa y prudencia constante. Observaba todo, reordenó herramientas, reparó objetos antiguos y analizó el suelo con instrumentos desconocidos. Incluso restauró un reloj que había pertenecido a la esposa de Elías. Aunque era evidente su nivel intelectual, también mostraba fragilidad. Se sobresaltaba ante truenos, evitaba las ventanas abiertas y a veces se quedaba inmóvil, intentando interpretar expresiones faciales. La convivencia fue alterando la rutina de Elías. Sentía que esa presencia silenciosa llenaba el vacío que había habitado su casa desde la pérdida de su esposa.
Durante las noches, Renai miraba el cielo con una mezcla de nostalgia y análisis. Elías comenzó a notar que, aunque hablaba con precisión, a veces sus palabras llevaban un matiz emocional que no parecía programado. A menudo se sentaba frente a la chimenea y escuchaba las historias de Elías sin interrumpir. Un gesto tan simple como alcanzar una taza de té se convertía en una acción observada y replicada. Elías, por primera vez en años, se permitía hablar en voz alta sobre su duelo, sus errores, sus silencios. Renai no ofrecía consuelo, pero tampoco juicio, solo atención, y eso bastaba. Un día lluvioso, Renai se acercó al invernadero. Tocó la tierra húmeda y preguntó por el ciclo de cultivo. Anotaba todo en un dispositivo que proyectaba imágenes suspendidas en el aire. Su precisión era inquietante. Detectaba nutrientes con solo mirar el color del follaje. Su inteligencia, aunque deslumbrante, no la protegía del desconcierto ante cosas simples: el crujir de la madera, el silbido del viento o el olor del café. A Elías le llamaba la atención su sensibilidad. No era frialdad lo que la caracterizaba, sino un tipo diferente de vulnerabilidad, como si cargara con el peso de una especie entera sobre sus hombros. La casa comenzó a cambiar, no porque Renai impusiera su presencia, sino porque cada rincón parecía responder a su estadía. La habitación de huéspedes fue organizada con una lógica casi ceremonial. El taller fue limpiado. Los silencios entre ambos se volvieron frecuentes, pero nunca incómodos. A veces pasaban horas sin hablar, compartiendo espacio, tiempo y pensamiento. Elías recuperó hábitos olvidados: encender la radio, preparar pan, leer en voz alta. Renai, por su parte, parecía absorber cada uno de esos gestos como si fueran piezas de un rompecabezas complejo que aún no entendía del todo. Un atardecer, mientras caminaban por los campos, Renai se detuvo. Miró al horizonte y dijo que la tierra tenía algo que su especie no sabía cómo medir: una belleza no cuantificable. Habló de las estaciones, del caos en el crecimiento natural, del modo en que los humanos se adaptaban a la pérdida sin dejar de sentir. Elías, que pocas veces había pensado en su propia humanidad como algo valioso, sintió que esas palabras lo atravesaban. Comprendía que esa mirada externa, analítica pero honesta, le revelaba cosas que ni él sabía que tenía. Y esa revelación lo transformaba sin pedir permiso. A medida que pasaban los días, Renai se mostraba más introspectiva. Registraba todo en su dispositivo, pero su atención estaba dividida. Había algo que no decía. Por las noches, se levantaba y caminaba en silencio por la casa. Tocaba las paredes, miraba las fotografías, analizaba objetos como si intentara entender no solo su función, sino su carga emocional. Elías la observaba con una mezcla de respeto y temor. Sabía que había una verdad aún no revelada, y temía que esa verdad tuviera consecuencias para todos, no solo para él. Una tarde, Renai se quedó inmóvil frente a una pintura antigua. Le preguntó a Elías quién la había pintado. Él respondió que era obra de su esposa, fallecida. Renai no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron levemente. Al día siguiente, comenzó a comportarse de manera distinta. Guardó su dispositivo, dejó de tomar muestras y se dedicó a observar el entorno con una intensidad nueva, como si ya no evaluara, sino que se despidiera. Fue entonces cuando Elías entendió que algo importante estaba a punto de ocurrir, y que tal vez no tendría vuelta atrás. En una noche marcada por una tormenta brutal, con relámpagos rasgando el cielo y el viento sacudiendo las paredes, Renai pidió hablar. Se sentaron frente al fuego. Elías notó que sus manos temblaban ligeramente. Entonces, con voz firme, pero sin mirar directamente, reveló la verdad que había guardado desde su llegada. Su misión no era solo recopilar datos. Ella tenía la responsabilidad de decidir si la Tierra debía ser clasificada como apta para conversión. Un término que, sin adornos, significaba que el planeta podría ser objetivo de una colonización masiva por parte de su civilización. Explicó que su especie no deseaba conquistar, pero su mundo se estaba apagando.
Necesitaban un lugar donde sobrevivir, y la Tierra cumplía todos los parámetros. Sin embargo, había un factor impredecible: el comportamiento humano. Incluso una decisión pacífica podía volverse peligrosa si los humanos respondían con miedo o agresión. Elías escuchaba en silencio. Su corazón latía con fuerza. La magnitud de lo que escuchaba le oprimía el pecho. El destino del planeta, de su gente, de todo lo conocido, podría estar decidiéndose en ese preciso instante, en el calor tenue de su casa, frente a una chimenea. Elías tardó varios minutos en procesar lo que acababa de escuchar. Se levantó lentamente de su asiento, caminó hasta la ventana y observó la oscuridad salpicada por los relámpagos. Sentía una mezcla de incredulidad y responsabilidad que lo superaba. No podía culpar a Renai. Entendía que ella no actuaba con malicia. Pero el hecho de que una decisión tan trascendental, la posible colonización de la Tierra, dependiera de una evaluación fría y silenciosa, lo estremecía. Miró a Renai y notó algo nuevo en su expresión. No era solo tensión o culpa, era miedo. Ella también temía lo que su informe podía desencadenar. Al día siguiente, Elías despertó temprano. Encontró a Renai en el jardín, descalza, con los pies hundidos en la tierra mojada. Sus ojos estaban cerrados. Parecía escuchar algo que él no oía. Al acercarse, ella abrió los ojos y susurró: «He cometido un error». No se refería a un fallo técnico, sino a algo más profundo. Reconocía que su vínculo emocional con Elías estaba alterando sus parámetros de juicio. Para su especie, esa desviación era un riesgo grave. Afectaba la objetividad, pero, al mismo tiempo, se preguntaba si ese error no era, en realidad, una forma más compleja de verdad. Esa noche, Renai mostró a Elías una serie de proyecciones desde su dispositivo, imágenes de su planeta natal, Nyara Set. Lo que una vez había sido un mundo fértil y vibrante, ahora era una extensión agónica de paisajes secos, atmósfera erosionada y océanos evaporados. Vidas encapsuladas en ciudades cúpula, donde niños respiraban aire artificial y adultos vivían bajo reglas estrictas para sobrevivir. Renai habló sin dramatismo, pero su voz temblaba. Le confesó que cada decisión que tomaban como especie estaba cargada por el peso de haber fracasado antes. No podían darse el lujo de equivocarse otra vez. Elías la escuchaba con una mezcla de compasión y angustia. La imagen de ese mundo moribundo lo confrontaba con algo que había evitado durante años: el valor de cuidar lo que se tiene antes de perderlo. Comprendía que para Renai, la Tierra era una oportunidad, pero también una encrucijada ética. Le tomó la mano, algo que nunca había hecho antes, y le dijo que comprendía su dilema. Entonces, con una serenidad que no sabía que tenía, le propuso algo impensable: ayudar a su especie, pero sin poner en riesgo a la humanidad. Le pidió ir con ella, conocer Nyara Set con sus propios ojos. Renai tardó en responder. Parecía debatirse entre su deber y algo más íntimo, indefinible. Finalmente, aceptó. Prepararon todo en silencio. Cuando la nave descendió de nuevo, Elías sintió que la realidad se distorsionaba. El interior del vehículo no tenía líneas rectas. Era un espacio orgánico, curvo, cambiante, como si estuviera vivo. Las paredes respondían al tacto, y los corredores no parecían obedecer leyes físicas. Vieron estrellas deformadas por la velocidad, campos de asteroides que se desvanecían y estructuras suspendidas que no tenían explicación. Elías no sentía miedo. Sentía asombro y una calma que no conocía desde hacía años. Al llegar a Nyara Set, Renai lo condujo hasta una de las ciudades encapsuladas. Desde fuera, el paisaje era devastador. Campos rojizos, sombras dobles bajo dos soles y montañas cristalizadas. Pero dentro de la cúpula, la vida persistía. Familias, niños, escuelas, mercados silenciosos. Era un esfuerzo colectivo por mantener la dignidad dentro del colapso. Frente a una de las cúpulas, una niña se acercó desde el otro lado del cristal. Al ver a Elías, levantó su mano. Él hizo lo mismo.
Sus dedos quedaron separados por una superficie transparente, pero el gesto era universal. Esa niña jamás había sentido lluvia. Fue en ese momento que Elías tomó su decisión. No podía permitir que la tierra se convirtiera en otro conflicto, otro experimento desesperado. Pero tampoco podía ignorar la necesidad de esa gente. Su lugar estaba allí, ayudando. Regresó temporalmente a Kansas, vendió su granja, regaló lo que no necesitaba y empacó solo lo esencial: semillas, herramientas, algunas fotos y una manta tejida por su esposa. No dejó cartas ni despedidas. Sentía que nadie comprendería lo que había elegido. Y en el fondo, sabía que no necesitaba justificación. Era su forma de cerrar una vida para comenzar otra. Cuando Renai volvió por él, lo recibió con una expresión que Elías jamás le había visto. Una sonrisa discreta, casi humana. Comenzaron juntos una nueva etapa. En una zona protegida de Niaraset, iniciaron una pequeña comunidad agrícola, combinando conocimientos humanos con tecnología niariana. La tierra respondía con esfuerzo, pero respondía. Con el tiempo, otros los imitaron. Se convirtió en una señal de esperanza, un vínculo real entre especies. Renai registró oficialmente a la tierra como zona de observación protegida, lo que prohibía cualquier intento de colonización durante siglos. Elías supo que había hecho lo correcto. Una tarde, mientras recolectaban frutos, Renai se detuvo. Se llevó una mano al abdomen y miró a Elías con una mezcla de sorpresa y serenidad. «Estoy embarazada, 5 meses». Elías sintió que el mundo se detenía. No había miedo en su rostro, solo asombro. Aquello no debía ser posible. Un hijo entre especies que, hasta hacía poco, ni siquiera compartían un lenguaje. Y sin embargo, ahí estaba. Colocó su mano sobre el vientre de Renai y sintió un movimiento leve, como una chispa. En ese instante, entendió todo. No se trataba solo de salvar un planeta. Se trataba de construir un puente, uno que jamás podría ser destruido. Elías no volvió a pisar la tierra, pero cada vez que plantaba una semilla, pensaba en Kansas. Cada vez que veía a su hijo moverse dentro del vientre de Renai, recordaba la noche de tormenta en la que todo cambió. No buscaba reconocimiento ni gloria, solo sentido. Y lo había encontrado en el lugar más improbable, en medio del ocaso de una civilización, dentro de una nave silenciosa, al lado de una mujer que no era humana, pero que había aprendido a sentir como tal. Su historia no era la de un héroe, era la de un hombre que, al final, eligió cuidar.